Vamos a saludar al entrevistado del día de hoy. Hace mucho tiempo que teníamos ganas de hablar con él. A propósito de que se está reeditando toda su obra, que es una obra muy profusa, que es una obra que tiene más de 40 años, claro. Desde la edición del primer libro hasta ahora, la edición del último libro. El último libro, increíblemente, es un libro no sobre política directamente, sino que es un ensayo de música, que es la música que escuché mientras escribí. Estoy hablando del periodista, escritor y ensayista Horacio Berbisky. Horacio, muy buenos días. Estoy aquí con Eduardo Fabregat y Adrián Murano. También se está sumando Rulo de la Torre. ¿Cómo estás? Buen día, bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Buen día, Horacio. Bien. Bueno, tengo en mis manos La mano izquierda de Dios, historia política de la Iglesia Católica, la última dictadura. Que no se te doble la muñeca. No, para nada. Y es el cuarto capítulo de la historia política de la Iglesia Católica y el más difícil de conseguir. Era el que la editorial, de alguna manera, que lo había editado, no lo reeditó. Era muy difícil de... No, peor, lo tenían escondido. Yo rompí el contrato con esa editorial por eso. En las librerías decían que estaba agotado y lo tenían escondido en un depósito. Hice toda una investigación y encontré el depósito. Un depósito lleno de ejemplares. Una editorial muy berreta. Por eso ahora rompí el contrato, recuperé los derechos y estoy reeditando toda mi obra con una editorial que no es no privilegia, digamos, el negocio financiero ni las cuestiones de conveniencia política, sino que se dedica a editar los libros que le interesan y a mantenerlos en el mercado y no esconderlos por presiones políticas de sectores poderosos como la Iglesia Católica. Horacio, después me gustaría conversar y profundizar con vos sobre la decisión de editar tu obra en una editorial que no es mainstream. Es una editorial, la edición, hay que decir, es muy bella, pero es una editorial que se llama Las 40, que es una editorial más, si se quiere, del costado, del margen, no de las más importantes. ¿Cómo llegaste? Es una editorial artesanal que cuida los libros que le interesan y no está, digamos, no privilegia el negocio, ¿no? Sino la calidad de la edición y la defensa de los contenidos que les interesan, ¿no? En este caso el cuarto tomo de la historia política de la Iglesia Católica, La mano izquierda de Dios, la última dictadura, 76-83, está también la adenda, el agregado, podríamos decir, el esperado capítulo sobre el caso Bergoglio, con mucha precisión está, digamos. Sí, es un agregado, digamos, de 200 páginas, que en realidad, digamos, una vez que vi el tomo dije, pero este es un libro, tendría que haberlo editado como libro aparte. Pero bueno, está como introducción Los fantasmas del Papa Francisco, como introducción al último tomo de la historia política de la Iglesia en la Argentina. En un momento del libro sostenés que no publicaste esta información antes para no ser funcional a los sectores de la derecha o los sectores que eran o son antagónicos al Papa Francisco. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Mira, yo simpatizo con buena parte de las propuestas del Papa Francisco y no me resulta agradable coincidir con los sectores de la ultraderecha católica que lo aborrecen. Ahora, han pasado ya 7 años de su elección como pontífice y no tenemos ni él ni yo toda la eternidad por delante. Entonces no puedo seguir postergando la reedición de esa obra por una consideración de conveniencia política. De modo que decidí que había llegado el momento de publicar
un trabajo que vengo escribiendo desde el momento mismo que lo eligieron pontífice. Verán que a una parte de las entrevistas tiene ya varios años de antigüedad, y que de alguna manera coteja sus posiciones actuales con lo que ha sido su práctica como provincial de la Compañía de Jesús y como arzobispo cardenal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando con Horacio Berbisky, que está reeditando toda su obra en la editorial Las 40. Lo que me llamó también la atención, conocía el detalle, pero en el libro, especialmente en el capítulo que hablas del Papa Francisco, es que te reuniste varias veces con él, digamos, sí, que por supuesto, me reuní varias veces con él, tenía una relación cordial con él, incluso en algunos de mis libros previos yo le agradezco a él porque, por ejemplo, la ubicación de la Isla El Silencio, que era el lugar de descanso de fin de semana del arzobispo de Buenos Aires, del arzobispado de Buenos Aires, donde se realizaban todos los años la fiesta de egresados de los nuevos sacerdotes de la diócesis, y donde en el año 1979 fueron trasladados 60 prisioneros de la ESMA para que no los encontrara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a la Argentina. Yo tenía la investigación muy avanzada, pero me faltaba el respaldo documental de que esa propiedad pertenecía al Arzobispado de Buenos Aires. Me lo dio él. Él me lo dio. Escribió de su puño y letra un papelito donde me indicó en qué juzgado estaba el expediente sucesorio donde se mostraba la propiedad del Arzobispado de Buenos Aires. Y yo se lo agradecí. Ahora, lo que pasa es que cuando la justicia empieza las investigaciones sobre el rol de la Iglesia Católica en la dictadura cívico-militar eclesiástica, como la llaman los curas en opción por los pobres, él es convocado a declarar como testigo, no como imputado, hace uso de sus prerrogativas como cardenal y no va a declarar al tribunal, sino que invita al tribunal a tomarle testimonio en el arzobispado y dice que nunca supo de la existencia de ese campo de concentración. Entonces yo no tuve más remedio que desmentirlo y publicar el facsímil del manuscrito con su letra, que es inconfundible, letra pequeña, muy elegante, muy cuidadosa, donde él me da los datos de dónde está la isla, de modo que, digamos, esa relación cordial es muy difícil de mantener sobre la base de la mentira. Y por otra parte, en mi investigación, en los archivos de la Cancillería, de la Secretaría de Culto, yo encuentro también una carta que él presenta a la Cancillería pidiendo que le permitan al sacerdote Francisco Jalix tramitar el pasaporte desde el exterior sin regresar al país. Y junto con eso hay una nota de la Cancillería que rechaza el pedido y una anotación del funcionario que recibió el pedido donde dice que el sacerdote Jalix y el sacerdote Llorio estaban vinculados con la guerrilla, tenían relaciones con mujeres y que en consecuencia no debía accederse al pedido, y dice de puño y letra del funcionario: esta información fue suministrada al suscripto por el provincial de la Compañía de Jesús, padre Jorge Mario Bergoglio. Es el otro elemento, digamos, que a mí me hace disipar las dudas, porque, digamos, yo empecé esta investigación en el año 99, cuando él fue electo arzobispo de Buenos Aires, y yo tenía dos versiones opuestas sobre él.
una versión de Emilio Miñone, que fue el primero que se encarga del tema, ¿no? Y que escribe, ¿no? Claro, Miñone en su libro Iglesia y Dictadura dice que Bergoglio entregó a estos sacerdotes y que es uno de los pastores que entregaron las ovejas a los lobos. Lo dice Miñone, no lo digo yo. Miñone, que era un hombre de la Iglesia Católica, estrechamente vinculado con la Iglesia Católica. Y yo tengo esa versión de Miñone, pero tengo también la versión contrapuesta de Alicia Oliveira, que era una abogada del CEL. Y amiga personal del Papa, ¿no? Amiga personal de Bergoglio, que por el contrario decía que era un hombre maravilloso, que había ayudado a los perseguidos. Ahora, yo publico las dos versiones. Es decir, yo no obro con tendenciosidad en contra de él. Yo pongo las dos versiones, la de Miñone y la de Alicia. Y la verdad es que durante mucho tiempo no termino de formarme una idea personal sobre cuál es cierta. Y la verdad es que las dos son ciertas. Digamos, esa es la complejidad del personaje. Digamos, que ayudó a algunas personas, sí, ayudó a algunas personas. Que traicionó a otras, sí, traicionó a otras. Las dos cosas son ciertas. Lo cual muestra la complejidad del personaje. Y yo he tratado de dar, digamos, una visión completa de un personaje complejo, y no en blanco y negro. Ahora, cuando yo encuentro en la Cancillería ese documento donde él, por arriba de la mesa, pide un favor para el cura Jalix y por abajo de la mesa le mete una puñalada en la espalda, bueno, ahí yo termino de entender el personaje y termino de entender que la versión correcta básicamente es la de Miñone, y no la de Alicia. Alicia, bueno, Alicia es amiga de él, lo quiere, pero fíjate que incluso Alicia incurre en una contradicción, porque, digamos, después de su elección como papa, ha habido una ofensiva publicitaria del Vaticano para reconstruir su virginidad política y negar estos hechos y presentarlo como un héroe de la resistencia contra la dictadura, lo cual es ridículo. A lo sumo no puede decir que no fue un colaborador activo, pero no que fue un resistente. Pero hay dos libros y hay dos series de televisión que lo reivindican y lo plantean prácticamente como un héroe de la resistencia. Son el libro del periodista italiano Nello Scavo, que es un periodista del diario del Episcopado Italiano, Corriere della Sera, el libro de Aldo Dusdevich, los dos se llaman igual, Salvados por Bergoglio, mirá vos qué casualidad, dos libros con el mismo título, y dos series de televisión. Una es Llámenme Francisco, hecha en la Argentina por argentinos, y otra es Los dos papas, dirigida por un brasileño con guión de un anglosajón, no recuerdo de cuál de los países del Commonwealth, si de Australia, de Nueva Zelanda, no me acuerdo, pero gente muy importante en el business cinematográfico. Y los dos libros y las dos series, es curioso, él es el Papa, pero no se concentran en su papado, se concentran en su historia como provincial en la Argentina y tratan de reivindicarlo, tratan de defenderlo, pero en forma muy inconsistente. Y ahí yo encuentro una contradicción muy grande entre lo que plantean y lo que la defensa que Alicia Oliveira, antes de que él fuera electo papa, había hecho de él y que yo había publicado. Alicia dice que él se reunía en el Colegio Máximo de San Miguel, que era la sede de su provincialato jesuita, con los sacerdotes y con las personas perseguidas por la dictadura, y les cocinaba, amasaba a él los ravioles, y contaban sus historias, y hablaban de lo que les pasaba, y él los ayudaba a salir del país. Eso dice Alicia Oliveira. Ahora, lo que dicen
los 2 libros y las 2 series de televisión, es que él tenía una red tan secreta que ni sus miembros sabían que la integraba, y que él no hablaba nunca con nadie, que disimulaba todo y que era un maestro del secreto. Bueno, obviamente son versiones contradictorias. O hacía esas reuniones con los ravioles que él amasaba y cantaban y contaban historias de lo que les pasaba y de la dictadura y todo lo demás, o era una red secreta, una de dos. No pueden ser las dos cosas, son incompatibles. O sea que claramente está también ahí faltando a la verdad esa historia, esa reconstrucción de su virginidad política. Y yo le cuento eso. Estamos hablando con Horacio Berbisky, que se está reeditando Historia Política de la Iglesia Católica, el último capítulo, el último tomo, la última dictadura, del 76 al 83, y además con el agregado de toda la información junta con respecto al actual Papa, al Papa Francisco, a quien fuera Jorge Mario Bergoglio. En un momento decís, su papado abundó en símbolos como pocos, comenzando con la elección de su nombre, y relatás una serie de hechos, por ejemplo, la decisión de abrir a la comunidad el Palacio Medieval de Castel Gandolfo, en las afueras de Roma, donde sus predecesores se guardaban del calor de Roma en el verano, el reemplazo del Mercedes papal por un común Ford Focus, la donación de 5 millones de euros para la Iglesia Católica, la Iglesia del Brasil, destinar a los pobres, la instalación de duchas y peluquerías para el aseo, bueno, un montón de gestos simbólicos del papado Francisco. Y quiero preguntarte sobre un hecho particular. Pareciera ser que hay una figura que es una sella grieta, de alguna manera, de la distancia que vos podés mantener con el Papa Francisco, con Bergoglio, que es Milagro Sala, porque Milagro Sala, de hecho, fue tu último ensayo, tu última investigación fue sobre Milagro Sala. Sí. Y él tuvo un gesto unívoco, un gesto de una interpretación unívoca, digamos, ¿no? Que él, en plena detención, en el peor momento. No, yo no estoy de acuerdo que sea unívoco. Como casi todas las cosas que hace él, es equívoco. Pero le mandó un rosario, pero después, cuando hubo reacciones en contra, todos sus voceros dijeron, bueno, un rosario no se le niega a nadie, a los peores delincuentes. La tarea del Papa es universal, él le ha mandado rosarios a mucha gente, de modo que no es bueno, en el momento en que se hizo, la interpretación era bastante clara, era un apoyo. Esto también fue en el momento que se hizo, esto también fue en el momento que hizo. Sus voceros, el episcopado argentino, inmediatamente salieron a refutar esa interpretación y la metieron dentro de la grieta. Es decir, los que dicen que el Papa apoya Milagro, en realidad, metieron inmediatamente dentro de la grieta el episodio, con lo cual, digamos... Le envió un rosario también a Lula, por ejemplo, Horacio, digamos. Por ejemplo, a Lula en detenido también le envió rosario y fue uno de los... Pero por supuesto, pero lo que explican sus voceros es que él le manda rosario a todo el mundo, inclusive al peor delincuente. Lo dicen con esas palabras, lo dicen ellos, no lo digo yo. De modo que no es unívoco, es equívoco, como casi todo lo que él hace. Es un maestro de la ambigüedad. Esa es su personalidad, es así. Y los gestos que ha tenido, no sé, con Estela de Carlotto, con Eve de Bonafini... Bueno, pero eso es parte de su campaña de recomposición de imagen, muy claramente. No recibió a los organismos de derechos humanos una sola vez durante todos sus años como provincial y todos sus años como arzobispo de Buenos Aires. Lo empieza a hacer cuando es Papa, como forma justamente de recomposición de su imagen. Es parte de eso. Me parece transparente en ese sentido. Y además hay que ver la forma en que lo hace. Cuando 2 dirigentes de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, Lita Boitano y Dora Salas, le piden apertura de archivos, él los deriva a un monseñor Laterza, que le dice, no, pero no tenemos nada aquí, lo que tenemos son las notas que ustedes mismos mandaron denunciando. Y ella le dicen, bueno, pero
pueden ser piezas de un rompecabezas útiles para reconstruir la historia. Y él, que dice que no tenemos nada, inmediatamente contesta: bueno, pero lo que pasa es que hay mucho material y no tenemos personal para ordenarlo. Y los va gambeteando de esa manera, y la información que suministran es mínima. Y además, bueno, yo tengo la experiencia previa en la Argentina, cuando él, en el aniversario 30 del golpe, en el año 6, decide publicar un libro, Iglesia y Democracia, donde dice: no hay que temerle a la verdad de los documentos. Y yo repaso los documentos y descubro las falsificaciones que ha hecho en ese libro, y las documento detalladamente. Es decir, documentos mutilados donde se suprimen párrafos que no quiere que se recuerden ahora, documentos que fueron cartas reservadas a la dictadura, que se hacen públicas 30 años después sin aclarar que fueron reservadas. Es decir, toda una técnica de manipulación informativa que es exactamente la misma que usó el resto del episcopado, y que está en mi libro Doble Juego, donde yo cotejé los documentos reales con lo que publicó el episcopado en un librito sobre Iglesia y Derechos Humanos del año 82, reeditado en el 84, con la idea de lavar la imagen falsificando los hechos, que es clásico, no es una conducta clásica de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Horacio, ¿qué tal? Buen día. Adrián Murano, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? Bien. Cambio de tema a algo mucho más urgente en términos de agenda, que tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas o aporte solidario, porque en algún punto, recordábamos recién, el tema nace de un texto tuyo. A ver, no sé si nace de ese texto, pero empieza a comentarse y a cobrar forma a partir de un artículo tuyo en El Cohete. ¿Cómo observás el debate que se va a dar hoy? Si puedes anticipar algo en relación a eso, o tu mirada en relación a eso, y cómo ves el proyecto en sí. Es decir, si te conforma de algún modo, si te parece que es el proyecto adecuado. Mira, no es que empezó con un artículo mío. Yo le hice una entrevista al presidente, sí, en el mes de marzo o abril, y le pregunté por el proyecto, porque me había enterado de la existencia del proyecto. Y él contestó: me parece muy bien, es muy interesante. Claro, no estaba en el radar hasta ese momento, no era información pública. Digamos. No era público, pero digamos, varios interpretadores han dicho que el presidente se enteró de la existencia del proyecto por mi pregunta. Eso no es cierto. El presidente sabía perfectamente del proyecto. Lo que pasa es que el proyecto no era público. Lo que probablemente él no supiera es que yo estaba al tanto. Claro. Que es una cosa muy distinta. Después el propio Heller dijo: bueno, lo empezamos a armar ese mismo fin de semana, ¿no? Digamos, no era, por lo menos no tenía forma de proyecto, pero más allá del detalle, ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves, digamos, lo que terminó siendo el proyecto? Cuando tuvo forma, cuando tuvo estado parlamentario. A mí me parece un paso en la dirección correcta. El hecho de que sea de asignación específica para 4 o 5 finalidades concretas, de alguna manera acota los debates al respecto. Si una parte es para enfrentar los efectos de la pandemia, otra parte es para la urbanización de barrios populares, otra parte es para la explotación gasífera de YPF, otra parte es para un programa de apoyo estudiantil. Eso acota un poco las discusiones. Ahora, de todos modos, ha habido una enorme agitación en torno del proyecto, porque, digamos, los capitales más poderosos concentrados del país se oponen. Y se oponen en forma estridente. La Asociación Empresarial Argentina, el Foro de Convergencia Empresarial, la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, la Unión Industrial Argentina,
el banquero Jorge Brito, claramente manifiestan su oposición. Ahora, todos los sondeos que se han hecho dicen que hay un 70% de apoyo social, popular al proyecto, Sí. lo cual marca claramente una contradicción entre esos grupos poderosos y la opinión pública. Ahora, la opinión pública sí, muy influenciada por los medios que esos grupos poderosos financian, por otro lado. Pero hay una interpretación respecto a la oportunidad, ¿no? No sé si lo habrás escuchado la interpretación, pero es una de las interpretaciones posibles, que es que, bueno, en un fin de año donde empieza a sentirse el ajuste, el propio presidente ayer usó la palabra ajuste para hablar de este momento, bueno, se contrapone un proyecto que tiene esta simpatía popular que vos mencionabas, ¿no? 7 de cada 10 argentinos la apoyan porque básicamente, por lo menos frente a eso vos podés, ese es un hecho objetivo. Después hay que analizar en concreto el contenido de cada formulación, de cada propuesta. Ahora, vos podés decir, como se viene el ajuste, tratan de disimularlo con este proyecto, que es lo que dice el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que se va a abstener. O podés decir que se trate este proyecto en este momento, desmiente la idea de que estamos ante un ajuste y muestra que el gobierno mantiene el compromiso con su electorado y que está tratando de conseguir recursos para cumplir con esos compromisos. Podés interpretarlo de una manera o podés interpretarlo de la otra. Sí, lo que pasa es que en términos de recaudación los 3.000 millones de dólares tienen que se esperan recaudar, tiene un aspecto más simbólico político que tributario, porque... Pero ¿cómo va a tener un aspecto simbólico recaudar 300 No, en términos de volumen de producto y en términos de lo que se pagó este año, por ejemplo, en deuda. Pero igual, yo entiendo lo que vos decís, ayer mismo el presidente... Para. Adelante. Para un poco, porque este punto es muy importante. Sí. ¿Por qué hay tanta resistencia por parte del empresariado? Si, como vos decís, no es tan significativo, ¿por qué hay tanta resistencia? Por el valor simbólico, porque es el comienzo, es la puntita. Claro. Porque se aprueba la reforma impositiva integral, donde conceptos que este proyecto tiene de que ¿Horacio? Estamos teniendo dificultades, estamos conversando con Horacio Berbisky, el periodista, ensayista, escritor. Se está reeditando toda la obra, con un libro nuevo, la música que escuché, que es un segmento, ¿no? Claro. De sus columnas, ¿no? Sí, de la música que escucha mientras se escribe. Bueno, y lo interesante es que el libro viene con un código QR donde vos podés leer los comentarios y poder volver a escuchar la música. El editor es Diego Stulbach, que ha sido el interlocutor, el hombre que ha elegido Horacio Berbisky para contar su historia en Vida de Perro, en el libro que editó con Siglo XXI. Y lo interesante para mí es que, para mí el detalle, además de la reedición de la obra, es que se hace en una editorial no de las mainstream, no de las poderosas, teniendo en cuenta que estamos hablando de alguien que está acostumbrado a vender libros. Retomamos el contacto con Horacio Berbisky. Sí, Adrián. Porque este último punto, hola Horacio, perdón, estabas haciendo la aclaración de que a tu modo de ver esto era la puntita del iceberg, digamos, o no decir del iceberg, claro, una puntita. Es cierto que en relación con algunos pagos que se han hecho, y en relación con la magnitud de la deuda, y en relación con el producto y con, digamos, 307.000 millones de pesos. Menos de un punto de PBI, ¿no? Es casi 0.7 del Producto Bruto Interno. Pero este es un país donde la oligarquía mata miles de personas por un punto del PBI. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos en qué país estamos. Digo, el golpe del 76 y todos los crímenes de la dictadura se hacen por varios puntos del PBI. Digo, no se puede ni decir menos de un punto. Pero un punto del PBI es mucho.
es mucho, implica para mucha gente diferencias de fondo que hacen a la vida o a la muerte. Es muy importante. Ahora, yo estoy de acuerdo que digamos, palidece frente a otras cifras, es verdad. Ahora, lo que pasa es que tiene este valor simbólico, esta dimensión simbólica. Digo, aquí, digamos, el presidente Fernández, el ministro Guzmán, han dicho varias, el diputado Kirchner, han dicho varias veces que los grandes capitales tienen que entender que quienes toman las decisiones son los funcionarios electos por el voto popular. Y eso es lo que está en discusión. Si una declaración de una asociación empresarial va a tener más valor que millones de votos a favor de un proyecto que es el que respalda este impuesto. Y todas las especulaciones tendientes a enfrentar a sectores internos del Frente de Todos son meramente expresiones de deseos por parte de quienes lo formulan. La idea de que al ministro Guzmán no le gusta, de que el presidente no quiere, que la carta de los senadores contrarió la negociación con el fondo, y no les importa que Guzmán, que Fernández desmientan eso, que Fernández diga no, esta carta de los senadores no complica, al contrario, ayuda. No les importa, igual dicen que perturba, igual dicen que hay contradicción, porque es lo que desean, desean fracturar, desean dividir para poder personas que una minoría pase a ser mayoría electoral. A propósito de este tema, Horacio, conversando con personas que están cerca tuyo y demás, y haciendo una relectura un poco de tus columnas, diciendo, Horacio está, entre comillas, muchas comillas, está como muy oficialista, acompañando mucho, ¿no? A pesar de que haces críticas, claramente también se te lee y se te escuchan tus críticas, no estoy diciendo que no haces críticas. Y me dijeron, Horacio está muy obsesionado, o quizás interpreté eso, con la idea de la unidad. Y cuando decimos la unidad es que no se rompa el vínculo, el G2, ¿no? Que es el presidente y su vicepresidenta, que son los dos principales aliados del frente electoral y del gobierno. Y que un poco para que no se produzca algo parecido, salvando la distancia, porque ningún hecho histórico es igual a otro, como en el 74, que se produce una especie de decisión con consecuencias fatales / irreversibles. Pregunta, ¿compartís ese criterio? Y después, ¿pensás que el vínculo entre Cristina y Alberto y Cristina, que vos escribiste, dicho sea paso, una columna hace 2 domingos atrás a propósito de la carta pública que hizo Cristina en las vísperas del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, ¿qué interpretación haces del momento, del vínculo, de las cartas, de las tensiones que pareciera que existen también, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la descripción que vos haces. Para mí el tema de la unidad es fundamental. Qué pena justo que se cortó. Sí, justo. Bueno, estaba acertado entonces en la persona que lo conoce y lo frecuenta a Horacio habitualmente, que a propósito de esto, ¿no? Que mucho de lo que leemos en la columna de Horacio Borges, cosa que nosotros venimos haciendo hace décadas, ¿no? Podemos decir, estábamos vislumbrando esto. Así que vamos a ver si podemos retomar contacto con él. Lo tenemos al querido Rulo de la Torre. Rulo, querido, ¿cómo le va, Rulo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Escuchando atentamente esta entrevista. Muy interesante la reedición muy interesante la reedición de la obra de Horacio Berbisky, y además este capítulo en sí, que es el inhallable, casi no se consigue ni en Mercado Libre. ¿Viste lo que contó? Que descubrió que estaban todos los libros guardados en un depósito, no es que estaba agotado, lo escondían. Sí. Ni más ni menos, así que este cuarto capítulo, La mano izquierda de Dios, además muy voluminoso. ¿Quieres saber qué es lo que dijo Rosendo Fraga? Rosendo Fraga, histórico,
cuadro de la derecha liberal conservadora, ¿no? Un tipo con una formación enorme. Me animaría a decir, si no es el mejor cuadro de la derecha en términos intelectuales y contemporáneos, le pegan el palo. Le pegan el palo. Dice, no creo que haya otra investigación sobre cualquier otro período de la vida de la Iglesia Católica que reúna con tanto detalle y minuciosidad lo que sucedía dentro de la institución más hermética de la Argentina, más aún que las Fuerzas Armadas. Y está Rosendo Fraga, Eduardo Galeano y Juan Gelman. Obra reunida Horacio Berbisky, esto es Editorial Las 40, y quien es el editor, el curador, es Diego Stulbach, que vamos a terminar hablando. La semana que viene vamos a hacer una nota con la gente de la editorial de Las 40, porque a mí me parece que el medio es el mensaje también. O sea, del medio es el mensaje también. Que Berbisky en esta etapa de su vida, diría nuestro viejo y querido compañero Alejandro Lingenti, en una etapa más otoñal, ¿no? Él mismo dijo por qué, lo acaba de decir, ¿no? Por qué editó ahora el ensayo sobre Bergoglio. Dijo, bueno, ni él ni yo somos eternos, claro, ¿no? Claramente está en una etapa con mucha lucidez y demás, pero bueno, claramente lo tenemos. Horacio de vuelta. Bueno, quedó pendiente un poquitito el concepto de unidad, y lo que me transmiten a mí personas que están cerca tuyo, Horacio, de que estás, no sé si la palabra es adecuada, obsesionado con la idea de unidad entre Cristina y Alberto. No estoy en absoluto obsesionado. Yo creo que la oposición está obsesionada con la posibilidad de romper esa unidad, que es una cosa totalmente distinta. Y yo estoy señalando los elementos que me parece que señalan la imposibilidad de que tenga éxito esa maniobra, lo cual no quiere decir que no haya, digamos, diferencias tácticas, apreciaciones, digamos que Cristina con la carta genera un escenario novedoso, pero que es un escenario absolutamente favorable al presidente, no adverso. Es decir, no es una carta para destruirlo, es una carta para avalarlo. Y la metáfora que yo usé, que me parece que es el pase-gol, es un toque como de Gago y Riquelme, que despejan una situación confusa y dejan al compañero solo frente al arco rival para hacer el gol. Sí, igual para mí no hay dimensión entre Gago y Riquelme, ¿no? Gago es un buen jugador, Riquelme es un superlativo. Te digo la interpretación futbolística que yo hago. No, sí, yo coincido. Pero los dos tienen esa capacidad de despejar una situación confusa y dejar al compañero frente al arquero. Yo me sigo, sí, Riquelme es único, por favor. Y la reacción de Alberto Fernández, ¿pensás que fue patear al arco? Digo, por ejemplo, se produjo un cambio de gabinete, como el ingreso de Jorge Ferraresi. No sé si hay que vincular un hecho con el otro, pero la carta tiene una frase que va a quedar en la historia, ¿no? Funcionarios que no funcionan. Sí, pero tampoco no hay nada del otro mundo esa frase. Digo, ¿en qué gobierno no hay funcionarios que no funcionan? Es elemental eso, pero además ella lo dice, a pesar de que haya funcionarios que no funcionan, este gobierno es el gobierno nuestro. Lo dice en ese sentido, ¿no? A mí esa frase no me parece nada del otro mundo. Lo que pasa es que cada cosa que dice Cristina, digamos, tiene una repercusión, se la analiza de arriba abajo, de una manera, es así, obsesiva. Bueno, es la persona más importante del sistema político, claramente, ¿no? Eso... Más bien, pero por supuesto. Ahora, yo creo que sí, que Alberto está aprovechando el pase de gol, y que, digamos, desde la carta, desde el 27 de octubre hasta hoy, bueno, la situación del gobierno ha mejorado muchísimo. Digamos, esa carta gol, pase de gol, ha surtido efecto. Incluso ya hay encuestas que están midiendo un nuevo incremento de la consideración positiva del gobierno del presidente Fernández. Yo creo que la carta surtió el efecto buscado, que es una ayuda importante
para el presidente. Ahora, soy consciente de que esa no es la interpretación instalada, porque, digamos, los medios de la oposición, que son mucho más poderosos que el cohete a la luna, trabajan en el sentido contrario. Trabajan en la interpretación de la ruptura como expresión de deseos y tratando de que esa expresión de deseos se convierta en realidad. Por ejemplo, la idea de que, digamos, Guzmán había pedido la cabeza de Pese, el presidente del Banco Central, hizo expresión de deseos. Eso no ocurrió. Digamos, se falsean los hechos deliberadamente en medios que están destinados no a la gente que está informada, que sabe de qué se trata, sino a la gente que mira desde muy lejos y que no tiene fuentes propias y no tiene forma de chequear, digamos, si una información es cierta o no es cierta, como el caso de Clarín o de Infoemba, que trabajan, digamos, para tratar de producir efectos, digamos, al generar imágenes falsas que una cierta cantidad de gente toma como verdaderas, que esas imágenes luego condicionen a los actores y produzcan en alguna medida efectos reales. Es una operación, digamos, psicológica muy evidente. Te quiero decir que en el caso de Infoemba muchas veces anticipó medidas del Poder Ejecutivo. Pareciera ser que tiene un buen acceso al presidente de la Nación, algunos periodistas de Infoemba. ¿Qué cosa vaticinó? Bueno, ¿cuáles medidas como la visita, el viaje de Alberto Fernández a Israel, disconformidades del gobierno con Alicia Castro, medidas por parte de la Cancillería con respecto a Venezuela fueron anticipadas por caso? Se conocieron antes por Infoemba. Pareciera ser que tienen acceso, o por lo menos o al presidente o a algún ministro. Pero esos son datos, te está refiriendo a hechos ciertos. Sí, digo que se anticipó. Yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de algunos artículos destinados por algunos columnistas a generar imágenes falsas que luego condicionen actitudes verdaderas. Por supuesto, todos los medios tienen, vos podés repasar los distintos medios y vas a encontrar que muchos de ellos han anticipado medidas que luego se tomaron. Lo de Alicia Castro, pero qué gracia tiene. ¿Le podía caer bien al presidente la carta de Alicia Castro? No había ninguna posibilidad, no es una gran primicia que no le cayó. No me refería a ese episodio, sino a los episodios anteriores. Las diferencias pareciera ser que se utilizaba ciertos medios de comunicación, que son los que vos definís como la prensa comercial, para también enviar mensajes o dar información sobre algunos actores del Frente de Todos. Pero sí, eso también ocurre, por supuesto. Todo el mundo trata de utilizar los medios disponibles para hacer sus propias... Exactamente. Lo que quiero decir yo, que la interpretación que hago yo como lector de esos medios, es que a eso tampoco está ajeno el gobierno, a eso, o algunos funcionarios del gobierno. Por supuesto, no, sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís. No tengo disidencia en ese punto. Bien. Hay dos cosas, tres preguntas finales. ¿Cuál va a ser el próximo libro que vas a editar de la obra tuya? O reeditar, para ser más preciso. No sé todavía cuáles van a ser. Recién acabo de lanzar los tres primeros dos que son, uno que es reedición, que es El vuelo, uno que es reedición pero con 200 páginas agregadas sobre los fantasmas del Papa Francisco, y uno que es nuevo, que es La música del perro. Acabo de lanzar los tres primeros, no sé todavía cuáles van a ser los tres segundos, pero digamos tenemos un plan con la editorial y con Diego Stulwer, que está de alguna manera organizando toda esa edición, de
digamos, avanzar con el total de la obra en varios años, por cierto, que se llama Obra Reunida, mía, y con el compromiso de la editorial de que esté permanentemente disponible la obra y que no pase. Por ejemplo, yo empecé a trabajar con Sudamericana cuando la directora editorial era Gloria López Llobet de Rodríguez. Gloria es la nieta del fundador de la editorial, López Yauzá, que es un republicano español exiliado en la Argentina, que creó esta editorial y que trabajaba con su hijo, el padre de Gloria, que lo estaba formando para que fuera su sucesor. Este hijo murió prematuramente a los 50 años de un infarto, y Gloria, que estaba en el colegio secundario, pasó a trabajar con el abuelo, dejó el colegio y se fue a la editorial a trabajar con el abuelo, y a la muerte del abuelo quedó como directora editorial. Le hizo una obra extraordinaria, es una editora excepcional. Cuando la editorial fue vendida a un grupo internacional, Gloria se quedó unos años, pero después de unos años renunció. Le hicieron una despedida muy linda en un hotel con mucha gente. Es una persona muy respetada y muy querida, y Gloria, en su mensaje de despedida, dijo que ella no estaba acostumbrada a la forma en que se trabajaba hoy en las grandes editoriales internacionales, el ciclo de vida de un libro de 3 meses, y que lo que no se vende en 3 meses se salda o se convierte en pulpa. Que lo que ella está acostumbrada es a un ciclo de vida del libro mucho más largo, donde la editorial cuida el libro y no está mirando únicamente la cifra de venta. Fue una catarsis que hizo Gloria, y que muestra de alguna manera cuáles son las reglas de una gran editorial en este momento. Yo he tenido grandes bestsellers, y he tenido otros libros que no han tenido la misma repercusión, pero yo lo que aspiro es que todos estén presentes en las librerías. ¿Tu libro más vendido es Robo para la Corona? ¿Cuánto llegó a vender? ¿Cuántos cientos de miles de ejemplares llegó a vender? Mirá, admitido por la editorial fueron unos 400.000 ejemplares. ¿Vos crees que fueron más? Es posible, sí. Es posible. Para terminar, todo libro tiene una dedicatoria, la reedición de este libro tiene una dedicatoria, y la dedicatoria es a Mauricio Macri y Víctor Santamaría, sin cuyo impulso no me hubiera embarcado en la hermosa aventura del cohete a la luna. Es cierto. Sí. Estoy muy agradecido a los dos. Yo estaba un poco apoltronado en la situación en Página 12, y digamos la presión de Macri para que Santamaría me censurara, y de otro modo lo metía preso, como hizo con Cristóbal López y con Fabián de Sousa, a mí me dio, digamos, el impulso necesario para empezar una cosa nueva, que es el cohete a la luna, con lo cual estoy muy contento. Me parece que a esta altura de la vida empezar una cosa nueva y una cosa tan linda como el cohete a la luna, es una carga. Estoy trabajando más ahora que a los 30 años, pero al mismo tiempo es un privilegio. ¿Qué es lo que más te gratifica del cohete a la luna? Todo me gratifica el diseño, la gráfica, la libertad para plantear políticamente las cosas que me interesan, la posibilidad de tener columnistas de primerísima calidad que escriben con absoluta libertad, el tema de poder hacer la multimedia, lo de la música, por ejemplo,
y la respuesta fantástica del público, digamos. Es un medio que ha entrado de una manera que yo nunca hubiera imaginado, nunca hubiera sospechado. Entonces, bueno, les agradezco mucho a Macri y a Santa María, y es muy sincero de mi parte. ¿No te parece un poco injusto equiparar a Macri y Santa María, ponerlos en la misma dimensión, teniendo en cuenta que uno fue presidente el daño que hizo y el otro, venido al caso, hasta quizás tomó una decisión de preservación personal? Digamos, algo que... Yo no los equiparo, no dije que son iguales. Sí, le estoy agradecido a los dos. Macri lo amenazó y Santa María me censuró. No estoy haciendo una comparación entre ellos. Simplemente, digamos, en mi biografía están unidos en lo que fue mi salida de Página 12 después de 30 años. ¿Extrañás Página 12? No, para nada, al contrario. ¿Lo lees? Algunas cosas. A Rulo lo lees, me imagino que a Rulo lo lees, ¿no? A Rulo lo leo, sí. Bien, por favor, que Rulo, si no, Rulo tiene un... Lo que no queremos a Alfredo ni hablar. Alfredo es pollo tuyo un poquito, ¿no? Sí. Más bien. Sí. Yo lo formé profesionalmente, Alfredo, y lo respeto y lo valoro muchísimo. Además, digo, hay mucha gente ahí muy valiosa. Yo tengo mucho aprecio por Nora Beiras, por Irina Hauser, gran periodista. Irina, Tuni. Ginsburg, Mariana Carvajal. Mariana, Brustein, sí, por supuesto. No, digo, mi problema, yo no tengo problema con los compañeros de Página 12. El problema fue con Santa María y con Macri, ¿no? Sí, vos decís que es una cosa de preservación personal, sí, es muy probable. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Aplaudirlo? No me jodas. 30 años escribí en Página 12 sin que me censuraran. No estaba a esa altura de mi vida para tolerar la censura. Así que bueno, empecé una cosa nueva con la cual estoy muy contento. Bien, bueno, te agradecemos mucho, Horacio, el contacto con nosotros. La charla, hacía mucho tiempo que queríamos hablar con vos. Sabemos que las mañanas las tenés ocupadas porque participás ahí del programa de nuestro amigo y compañero Ari Lijalap en el Destape. Sí. Así que mandale un abrazo ahí a todos los compañeros que trabajan ahí en la radio con Ari y demás. Y bueno, hasta la próxima, Horacio. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Horacio Berbisky, una hora, se reeditó su obra. No lo conseguía yo. No lo conseguía. El cuarto tomo no lo conseguía. No estaba ni en Mercado Libre. Ajá. Que es el libro donde relata la historia política de la Iglesia Católica, la última dictadura, ¿no? Y además está el capítulo esperado. Qué bien podría ser otro libro, como lo dijo Horacio. ¿Repetí el título con él? La mano izquierda de Dios. Sí. Y lo interesante para mí es que lo edita, para mí el medio es el mensaje, se aplica en este caso también. Sí. Que lo edita una editorial pequeña, editorial claro. Las 40. La edición es muy bella. Para mí el libro es un objeto. Sí. Y como todo objeto, puede ser cuidado estéticamente o no, puede ser bello o no. En este caso es una edición muy bella, muy cuidada, muy bien curada por Diego Stulbach. Alguien que le tiene mucho respeto a Horacio Berbisky, y Horacio Berbisky le tiene mucho respeto a él, digamos. Y está muy bien curada esta edición, que es la obra reunida de Horacio Berbisky. Y creo yo que Horacio, musicalmente hablando, está en la etapa indie, ¿no? En la etapa más crepuscular de su vida, quizás, ¿no? Claramente, por una cuestión etaria, él mismo lo dijo en el primer tramo de nuestra entrevista. Está en una etapa más punk, ¿no? Si se quiere, ¿no? Una etapa independiente. Sí. Con el cohete a la luna, sí. No editando con una editorial mainstream, digamos, haciendo un poco un periodista de la vieja guardia, abrazando las herramientas del siglo XXI como si fuera absolutamente natural, cuando todos los viejardos como nosotros hemos hecho un aprendizaje del mundo digital. Sí. Horacio, que es de la vieja guardia, ¿no? Es un periodista de pura raza de la era analógica, abrazó lo digital y funciona. Sí. Y lo hace como si lo hubiera hecho siempre. Me olvidé de preguntarle algo.
Se lo voy a preguntar la próxima. Claro. Me olvidé preguntarle por el superclásico que tienen, que para mí no hay dimensión, quiero aclarar, no hay dimensión, el superclásico que tienen con Carlitos Pañi, que se tiran mensajes con Carlitos Pañi, la editorial le tira mensajes, Pañi le tira mensajes a Berbisky y Berbisky le... A mí me quedó otra pregunta. Bueno, que hubiera querido intervenir, pero... Quiero decir algo, yo habilité a todos, Yo habilité a todos. Pañi con Berbisky que se pinte un mechón. Claro, Torresani pintate un mechón, ¿no? Pero la pregunta más comprometida era, ¿quién es para él la voz femenina de la canción argentina? Bueno, la próxima. Bueno, lo llamamos para hablar de música otro día. 10:31 minutos. Compañero y amigo. Bueno, amigo,